Tercer ejemplo, veamos el gráfico de esta función, ¿sí? Vamos a empezar con la imagen o codominio de la función. Si vemos sus extremos que tienden hacia arriba, por lo tanto, se van hacia más infinito. Recordemos la imagen en el eje de las ordenadas, ¿sí? Se va hacia más infinito. Ahora, si observamos este punto, vemos que debajo de este valor del eje Y, siempre del eje Y, no hay gráfico. Entonces, la imagen de mi función es desde este valor que es 1 hacia más infinito. 1, entre corchetes, más infinito, paréntesis. El valor 1 con corchete porque el 1 pertenece al gráfico de la función. El más infinito, paréntesis, porque es una expresión matemática, no es un valor numérico. Ahora, la ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen es el punto de intersección entre nuestro gráfico y el eje de las ordenadas, el eje vertical. El punto de intersección del gráfico con el eje vertical es este, valor 2. La ordenada al origen es 2. Entonces, la imagen y la ordenada, recuerden que se observa en el eje vertical, el eje de las ordenadas. El conjunto de ceros o raíces son los valores de x para los cuales la función se anula. Gráficamente es donde es el gráfico de la función corta a mi eje x. Si ustedes se fijan, este gráfico en ningún momento toca el eje x. Entonces, esta función no tiene ceros ni raíces. Cuando no tiene ceros ni raíces, podemos poner no tiene, pero matemáticamente se utiliza el símbolo de vacío. Este es el símbolo de vacío, conjunto vacío, ¿sí? Entonces, el conjunto de ceros o raíces, ¿cuál es? El conjunto vacío. No tiene ceros ni raíces, ¿sí? Ahora, vamos a determinar el vértice de la función, ¿sí? Nosotros tenemos este gráfico. Mi eje de simetría, mi vértice, es este puntito de acá. Este puntito de acá tiene una coordenada X y una coordenada Y. Mi coordenada X es menos 1. Mi coordenada Y es 1. Ya tengo el vértice de la función. Ahora voy con el conjunto de positividad y negatividad. Recordemos, el conjunto de positividad son los valores de x para los cuales el gráfico de la función se encuentra por encima del eje x. Y el conjunto de negatividad son los valores de x para los cuales el gráfico de la función se encuentra por debajo del eje x. Si observamos este gráfico, en ningún momento este gráfico se encuentra por debajo del eje x, siempre está por encima. Entonces no hay conjunto de negatividad, no hay gráfico en esta parte negativa, por lo tanto no hay conjunto de negatividad. Cuando no hay conjunto de negatividad no podemos poner no tiene. Tenemos que usar el símbolo matemático de conjunto vacío, ¿sí? Entonces conjunto de negatividad no tiene, es el conjunto vacío. Conjunto de positividad, vamos a ver. Todo el gráfico de la función se encuentra por encima del eje x. ¿Esto qué quiere decir? Que para todos los valores de x la función tiene imagen positiva. O sea que el conjunto de positividad son todos los valores de x. ¿Esto cómo lo expresamos? Lo podemos expresar como el conjunto de los números reales o podemos poner que va desde menos infinito hasta más infinito. Acá está menos infinito, acá está más infinito, ¿sí? Y entonces ya tenemos la imagen desde este punto hacia arriba. La ordenada al origen, este valor de aquí. El conjunto de ceros, no hay ceros, el conjunto vacío. El vértice, este puntito, menos 1, 1. El conjunto de positividad, como está todo por encima del eje X, entonces todos los reales, o desde menos infinito a más infinito. Y por último, el conjunto de negatividad, como no hay gráfico debajo del eje X, es el conjunto vacío, es decir, que no tiene. Último ejemplo que vemos, ¿sí? Vamos a empezar determinando la imagen o codominio de la función. Recuerde, observamos el eje vertical, el eje de las ordenadas. Tenemos el gráfico, que es, si ustedes miran los extremos, pueden continuar hacia abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que desde este puntito hacia abajo tenemos gráfico, pero desde este punto hacia arriba no tenemos gráfico. Entonces, tenemos que mirar en el eje Y qué valor corresponde a este punto, ¿sí? En el eje Y este punto le corresponde, aquí está el 0.
Entonces, desde el 0 hacia menos infinito, tenemos gráfico, tenemos imagen de función. Entonces ponemos 0 menos infinito. Infinito, paréntesis 0, como pertenece al gráfico, con corchete. ¿Sí? Siempre miramos la imagen en el eje Y. Por eso, desde el 0 hacia menos infinito. Ahora vamos a pasar a la ordenada al origen. La ordenada al origen, recordemos, también la observamos en el eje Y, en el eje vertical. El gráfico, donde interseca al eje de las ordenadas. Si ustedes se fijan, este gráfico interseca al eje de la coordenada en este valor de Y, en menos 2. Ya tenemos la ordenada al origen. Ahora, el conjunto de ceros o raíces son valores que ponemos entre llaves, ¿sí? Recordemos que el conjunto de ceros o raíces lo debemos observar en el eje X. El gráfico, ¿en qué valores interseca al eje X? ¿Sí? Fíjense, este gráfico toca al eje X o interseca al eje X en este valor de acá, en menos 1. Y no hay otro valor donde el gráfico interseque o toque al eje X, solamente este puntito. Entonces el conjunto de ceros o raíces es un solo valor. A esta raíz se la llama raíz doble, ¿sí? Tenemos ya el conjunto de ceros o raíces. El vértice coincide con este punto que es el cero o raíz de la función, ¿sí? Este puntito de acá es el vértice. Debemos determinar el valor de X y el valor de Y. El valor de X de este puntito es menos 1. El valor de Y de este puntito, el valor de Y es 0. Entonces ya tenemos el vértice de la función. Menos 1, 0. Ahora pasamos al conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de positividad, los valores de X para los cuales el gráfico se encuentra por encima del eje X. Si nosotros observamos este gráfico, en ningún momento pasa al eje X. En ningún momento se encuentra por encima del eje X, ¿sí? Entonces el conjunto de positividad es el conjunto vacío. No hay valores de X para los cuales la función da como imagen un valor positivo. Entonces ponemos no tiene, no. Utilizamos el signo matemático vacío. Entonces conjunto de positividad de esta función, el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay gráfico por encima del eje X. Conjunto de negatividad de esta función. Ya no es como el ejemplo anterior, que es todos los reales o desde menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque en este puntito, para este valor de X que es menos 1, la función vale 0, no es positiva ni negativa. Entonces, el conjunto de negatividad va a ser la unión de dos intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta el menos 1. Y desde menos 1 hasta más infinito. ¿Por qué dividimos al conjunto de negatividad de esta forma y no ponemos directamente de menos infinito a más infinito? Porque en menos 1 la función vale 0, no es positiva ni negativa, ¿sí? Bien, estos ejemplos que hice acá son como guía para que ustedes puedan resolver las actividades que les dejé en el trabajo, ¿sí? Intenten repetir el video si necesitan, hacer algunas anotaciones. Y ya saben, cualquier duda, consulta, me pueden preguntar día y horario de la materia.